tenemos nuestro ejercicio planteado. Lo primero que debemos hacer es observar nuestra hipótesis y analizarla. Nuestra hipótesis nos dice que el segmento CM es igual al segmento MA, A igual al segmento MB, igual al segmento AD. Nuestra tesis nos dice que encontremos el ángulo X. Ahora, si nosotros observamos el punto B, el punto C y el punto A, vamos a obtener esta figura. Esta figura, si nosotros retrocedemos un poquito, la encontramos en el tema de polígonos y viene a ser el teorema número 3, que nos dice que si nosotros sumamos el ángulo 1 con el ángulo 2 y el ángulo 3, vamos a obtener X. En nuestro ejercicio, en nuestra figura, vamos a tener que si nosotros sumamos el ángulo C, el ángulo A y el ángulo B, vamos a obtener nuestra tesis pedida, que es X. Pero como ya se han dado cuenta, nosotros solo tenemos el ángulo A, que es de 30 grados, por lo que la resolución se basaría en encontrar el ángulo B y el ángulo C para encontrar nuestra tesis. Entonces, vamos a comenzar analizando el triángulo donde nosotros ya tenemos el dato. Nosotros tenemos que analizar el triángulo CMA. Si nosotros analizamos el triángulo CMA, nos vamos a dar cuenta que CM y MA, como dijo nuestra hipótesis, va a ser iguales. Lo que nosotros estaremos hablando que el triángulo CMA es isósceles. ¿Qué nos dice un triángulo isósceles? Un triángulo isósceles nos dice que siempre va a tener dos lados iguales y por consiguiente sus ángulos opuestos también van a ser iguales. Entonces, si nosotros tenemos que A es igual a 30, también vamos a tener que C es igual a 30. Ahora, si nosotros tenemos que este ángulo es 30 y este ángulo es 30, ¿cuánto valdría este ángulo de acá? Eso se lo puede calcular por la suma interna de ángulos en el triángulo. Ahora, esto nos dice que si nosotros sumamos el ángulo A más el ángulo C más el ángulo CMA, nos tiene que dar 180 grados. El ángulo CMA viene a ser 180 grados menos 30 del ángulo A menos 30 del ángulo C. CMA tendríamos un resultado de 120 grados. Entonces con esto nosotros hemos completado el triángulo CMA. A continuación vamos a poner los datos para no confundirnos más posteriormente. Este ángulo es 120 grados. Ahora, hemos encontrado el ángulo C. Nos faltaría encontrar el ángulo B, para lo cual vamos a aplicar una ley de ángulos suplementarios. ¿Qué nos dice la ley de ángulos suplementarios? Ángulos suplementarios. La ley de ángulos suplementarios nos dice básicamente que el ángulo M va a ser igual a 180 grados menos el ángulo CMA, lo que tendríamos que el ángulo M va a ser igual a 60 grados.
Entonces anotamos nuevamente nuestro dato para no confundirnos. Tendríamos 60 grados. Tenemos este dato de aquí, pero seguimos sin encontrar el dato B, por lo cual nosotros vamos a seguir nuestra resolución. A continuación, yo voy a construir otro segmento. Construí el segmento BA. ¿Para qué construí el segmento BA? Para formar un nuevo triángulo. Ese triángulo va a ser el triángulo MBA. El triángulo MBA. Si nosotros también observamos el triángulo MBA, vamos a tener que el lado MB con el lado MA son iguales, por lo que nosotros podemos decir que el triángulo MBA es isósceles. Y como es isósceles, el ángulo B va a ser igual al ángulo A. Entonces, aplicando la misma ley de suma interna de ángulos en el triángulo, vamos a tener que el ángulo B más el ángulo A, el ángulo B más el ángulo A más el ángulo BMA es igual a 180 grados. Entonces, como nosotros sabemos que B es igual a A, podemos plantearlo de otra forma. Podríamos plantearlo que 2 veces A o 2 veces B es igual más BMA es igual a 180 grados. BMA conocemos que es 60 grados. Entonces tendríamos que 2 veces A es igual a 60 grados menos 180 grados. 180 grados menos 60. Tendríamos que el ángulo A es igual a 180 menos 60 es 120. 120 para 2 dividido para 2 nos da 60 grados. Entonces, el ángulo A es 60 grados y como el ángulo A es igual al ángulo B, por lo tanto el ángulo B también va a ser 60 grados. Entonces, tenemos que el ángulo B y el ángulo A es 60 grados. Recordemos que todo esto es el ángulo B. Todo esto es el ángulo B. Esto es el ángulo B y esto es el ángulo A. Esto es el ángulo B. Esto es el ángulo A. Entonces nos dice que aquí nosotros tenemos 60 grados. 60 grados. Y acá nosotros también tenemos 60 grados. Entonces, nos dice que tenemos que el ángulo M, el ángulo B y el ángulo A es 60 grados en este triángulo. Por lo que podemos decir, ya comprobado, que nosotros tenemos enfrente en el triángulo MAB a un triángulo equilátero, ya que tiene sus tres ángulos iguales. Por lo tanto, el lado BA también va a ser igual. Entonces, ahora, si nosotros observamos y analizamos, nos vamos a encontrar que en el triángulo BDA tenemos un triángulo recto, ya que 30 más 60 es 90, formaría un ángulo recto. Y el segmento DA con el segmento BA son iguales. Entonces el ángulo D con el ángulo DBA van a ser iguales. Entonces procedemos a construir nuestro análisis. Nos dice que en el triángulo rectángulo BDA es isósceles. ¿Por qué es isósceles? Porque ya les dije anteriormente que DA es igual a BA. Entonces, el ángulo BDA va a ser igual al ángulo DBA.
Igualmente, por suma interna de ángulos en el triángulo, nosotros vamos a tener que el ángulo A, que es de 90 grados, más el ángulo BDA y más el ángulo DBA es 180 grados. Como se hizo anteriormente acá, podemos plantear que el ángulo A, que es 90 grados, más 2 veces el ángulo BDA o 2 veces el ángulo DBA es igual a 180 grados. Entonces el ángulo BDA va a ser 180 menos 90, 90 grados, dividido para 2 a 45 grados. Entonces tenemos que este ángulo y este ángulo de aquí es 45 grados. Entonces nosotros vamos a anotar esto de aquí, este ángulo 45, y este ángulo de acá también va a ser 45 grados. El ángulo de aquí también va a ser 45 grados. Entonces, si nosotros tenemos que todo el ángulo B es 60 grados y solo la parte del ángulo B, que viene a ser el ángulo DBA, es 45, podríamos sacar nuestro ángulo de acá, restando todo el ángulo B menos el ángulo BDA. Entonces nosotros decimos que en el ángulo CBD es igual a los 60 grados, o más dicho, al ángulo B, menos el ángulo BDA, por lo que tendríamos que el ángulo CBD es igual al ángulo B, que es 60 grados, menos el ángulo BDA, que tenemos 45 grados. CBD sería igual a 15 grados. Ahora, nosotros hemos encontrado el ángulo de aquí. El ángulo CBD es 15 grados, por lo que ya tendríamos todos los datos para aplicar nuestro teorema, que el ángulo 1, el ángulo 2 y el ángulo 3 nos da X. Entonces, nosotros tenemos, por la definición de teorema, que el ángulo C más el ángulo B más el ángulo A es igual a nuestra tesis pedida, que es el ángulo X. Ahora, el ángulo C tenemos 30 grados, más el ángulo B, que tenemos 15 grados, más el ángulo A, que es igualmente 30 grados, nos va a dar el ángulo X. 30 más 15, 45, y más 30, 75, es igual a X. Entonces, ese sería el resultado o la resolución de nuestro problema. Tendríamos que el ángulo X es igual a 75 grados. Ahí tenemos que el ángulo X es igual a 75 grados.